Y aquí se ve el carácter que tienen algunos y del que carecen la mayoría. Algunos miran un obstáculo y dicen: es invencible, no lo podemos derrotar. Pero hay unos que dicen: yo voy valiente, yo no tengo miedo, yo confío en el Dios de los cielos. Y ellos observaban un gigante. Sin embargo, David miraba a un mortal más, a un humano más, que lo único que tenía era estatura y que estaba desafiando al Dios Todopoderoso. Que se encuentra en Primera de Samuel capítulo 17. Primera de Samuel capítulo 17, desde el versículo 1. Vamos a buscar esta palabra que sin duda alguna nos va a edificar muchísimo en esta mañana en donde hace mucho frío, ¿verdad? Y quiero decirles que ahí encontramos un mensaje hermoso. La victoria del Dios vivo. He titulado esta predicación del día de hoy. En Samuel capítulo 17, versículo 1, y todo este capítulo nos habla de cuando David mató a Goliat. El relato de David y Goliat no es simplemente una historia de un joven que venció a un gigante con una piedra. Es una revelación de cómo Dios se glorifica usando lo débil para derrotar lo fuerte. Esto es precisamente lo que nos habla a nosotros Primera de Corintios. Dios nos enseña que la verdadera batalla no se gana con fuerzas humanas, sino con confianza en Jehová, el Dios de los ejércitos. Y hay una parte de la Biblia que quiero compartir antes de entrar a Primera de Samuel capítulo 17, que dice en Corintios capítulo 1 verso 27 que Dios escogió a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. En esta historia que vamos a leer el día de hoy, precisamente encontramos eso. David, un joven que derrota a un gigante llamado Goliat. Leamos desde el versículo 1. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Socot, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, que es en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elab y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos acamparon sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado, y el valle estaba entre ellos. Versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus pies traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él, y se paró y dio a voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué habéis puesto orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiese pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere,
vosotros seréis vuestros siervos y no serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Denme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Quiero detenerme en esta partecita de la Biblia para empezar esta predicación. El desafío que les hace el gigante llamado Goliat. En la introducción de esta prédica les decía, más que una derrota aplastante que el Señor le dio a David, esto demuestra que Dios sabe darnos victorias a nosotros, sus pequeños. Es tremendísimo porque la Escritura nos empieza a mostrar a un gigante de aproximadamente 3,5 metros. Era, ante los ojos de la nación de Israel, era alguien invencible. Y nos muestra a nosotros que aún su casco pesaba 57 kilos. Era tremendo, imagínate. Si un saco de cemento pesa aproximadamente 50 kilos y es difícil de por sí ya alzarlo y colocarlo sobre nuestros hombros, imaginemos la fuerza tan tremenda que tenía este hombre llamado Goliat, porque su casco pesaba más que un saco de cemento. Pesaba 57 kilos. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y solamente el asta de su lanza pesaba 7 kilos. Era un hombre tremendo, espantoso. Ante lo que miraba la nación de Israel era un desafío muy grande y para ellos era algo que se les salía de las manos. El versículo 4 dice que salió del campamento de los filisteos aquel que se llamaba Goliat y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Desde el punto de vista humano, Goliat era invencible. Era invencible. Pero David contaba con que el Señor estaría con él. Y esto era algo que lo hacía ver las cosas tan diferentes. En esta predicación que el día de hoy vamos a dar inicio, amados hermanos, quiero llevarte a una imagen muy tremenda, porque quizás nos sentimos pequeños, débiles, insignificantes, desprotegidos en esta vida. La historia de David y Goliat tipifica el ataque que continuamente nosotros recibimos de cosas que nos parecen imposibles. Sí, pero es tremendo, ¿verdad? Porque Goliat representa el poder humano, la arrogancia del mundo, los obstáculos imposibles que parecen, ¿verdad?, difíciles de vencer. Y teológicamente representa todo aquello que se opone al pueblo escogido de Dios. Israel miraba a aquel gigante y se atemorizaba, pero olvidaban quizás mirar a Dios. Y hoy quiero que tu corazón aprenda a descansar en el poder infinito, ilimitado del Dios que defendió a David en aquella ocasión. Esto nos enseña que el miedo es derrotado cuando nuestra confianza está puesta en Dios. El miedo nace cuando nos enfocamos en el problema, pero cuando recordamos cuán grande es Dios, este desaparece. Y le leía hasta el versículo 11, porque el versículo 11 dice que oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Se llenaron de espanto. El pueblo de Dios en su tendencia se acobarda, se atemoriza, siente que no tiene fuerzas para aquello que le parece imposible y se siente muchísimas veces intimidado. Hoy el Espíritu Santo de Dios quiere hablarte a tu corazón y quiere decirte que Él está contigo. Y no importa lo que tengas que enfrentar o la situación que se te ha venido encima, el poder bendito de Dios operará en tu vida y se moverá en tu vida y te dará la victoria. Te dará la victoria. Es tremendísimo y quiero llevarles a un punto teológico, porque la Biblia nos dice en 1 Samuel, versículo 9, verso 2,
y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso, entre los hijos de Israel. Estamos hablando de Saúl, el rey de Israel. No había otro más hermoso que él. Venía de Costa Rica. Y dice que de hombros para arriba ninguno le sobrepasaba entre el pueblo. Era como José. Era altísimo ese muchacho. Estamos hablando de Saúl. Y dice el versículo 11: oyendo Saúl estas palabras, se turbó con todo el pueblo y tuvo gran miedo. El hombre que tenía las cualidades físicas en todo Israel para enfrentar a Goliat era el rey Saúl, porque era alto. Era alto, nadie en todo Israel le llegaba por encima de sus hombros. Y lo vemos aquí acobardado. Lo vemos sin esperanza, sin la capacidad de ir y enfrentar a aquel gigante. Saúl estaba turbado y tenía gran miedo. Esto demuestra, ¿verdad?, que aún las apariencias externas son insatisfechas cuando nosotros no colocamos nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios. Saúl, que debía de alentar a los demás, era el primero en acobardarse. Él debía de influir y opacar un poco el miedo que estaba atravesando el pueblo ante aquel gigante que era de 3,5 metros. Es algo tremendo, ¿verdad? Porque Goliat se estaba convirtiendo en la peor pesadilla del rey Saúl, que todo el mundo lo miraba hacia arriba y le decía: tú puedes. Pero Saúl acobardado. Sabemos que Dios escogió a Saúl, pero el corazón de Saúl en este entonces no estaba bien con Dios. Y es tremendísimo, ¿verdad? Porque nos lleva a la escritura una imagen tremenda. Muchísimas veces nos acobardamos, no nos damos cuenta que tenemos un Dios poderosísimo que está ahí para otorgarnos una victoria, y se nos olvida cuán grande y poderoso es el Señor. Ante la crisis, ante la prueba, ante la falta quizás de medios para salir adelante, nos acobardamos. Ante la enfermedad nos acobardamos y se nos olvida que Dios es poderosamente invencible. Poderosamente invencible. Versículo 12. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá. Aquí comienza la historia del joven David, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí, es decir, los hermanos de David, habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito; el segundo, Abinadab; y el tercero, Samab. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo llamado Goliat por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Goliat atormentando al pueblo de Dios durante 40 días. Era insistente. Era algo que cada día le recordaba a la nación de Israel que sus temores eran evidentes. Durante 40 días, dice el versículo 17, y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efab de este grano tostado, y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Es tremendo porque la escritura nos da estos detalles para mostrarnos
que David no tenía nada que ver con esta batalla. David estaba apacentando las ovejas como Dios lo había determinado. En todo el ejército de Israel, hombres adiestrados para la batalla y preparados para la guerra, ninguno tenía las cualidades que tenía el joven David. Por eso es que podemos nosotros entender algo. Dios escogió a lo más pequeño del mundo para avergonzar a lo grande. A lo débil escogió Dios de este mundo para avergonzar a lo fuerte. Sus 3 hermanos mayores estaban en la guerra, pero vemos que ellos aún estaban acobardados con Saúl y los demás del pueblo de Israel. Y dice el versículo 19: y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Leab peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guardia, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en la mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gab, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. Y dice la Biblia: y ahora lo oyó David. Ahora lo oyó David. Esto es impresionante, amados hermanos, porque pareciera que la mayoría de los israelitas, cuando salía aquel gigante, como que ellos prestaban caso omiso al mensaje, porque ya estaban tan cansados durante aquellos 40 días, y ya cuando salía Goliat, como que lo ignoraban porque ninguno quería enfrentarlo. Pero ahora lo escucha David. Lo escucha David. Uno que tenía su confianza puesta en Dios. Uno que no se acobardaba ante nada. Uno que esperaba fielmente en el poder de un Dios invencible que lo respaldaría y lo ayudaría. Y dice: y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia, salían corriendo y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Y dicen ellos: al que le venciere, el rey le enriquecerá con granos y riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban con él diciendo: ¿qué hará al hombre que venciere a este filisteo y quitare esta vergüenza de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para provocar a los escuadrones del Dios viviente? Aquí en este versículo 26 hay uno que se está dando cuenta que Goliat no está desafiando a un ejército más, está desafiando al ejército del Dios que creó el cielo y la tierra. Pareciera que la confianza de David estaba tan entrelazada con Dios que no pensaba igual que sus compañeros. Él no se acobardaba ni se atemorizaba. Él creía fielmente en un Dios que lo había llamado, lo había escogido, estaba con él, caminaba con él. Y ahora este filisteo, aquellos lo veían: ¡ay, el hombre impresionante! Ya vieron el filisteo que salió, así lo veían los demás. Pero David, un siervo de Dios, uno que tenía depositada su confianza
en el Dios de los cielos, se estaba dando cuenta que era una vergüenza lo que estaba sucediéndole al pueblo, a la nación de Israel. Y pregunta: ¿qué dará el rey al que quite esta vergüenza? Lo veía como algo insignificante. Siendo un niño, él confiaba firmemente en Dios y dice: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Es tremendísimo, ¿verdad? Porque David no ve un gigante como miraban los demás. David ve a uno que se atreve a desafiar al Dios viviente. No estaba desafiando a Israel, no estaba desafiando a Saúl, no estaba desafiando a sus 3 hermanos, ni a los generales. Estaba desafiando al Dios poderoso, al Dios invencible. Y con esta expresión David exclama: ¿quién es este incircunciso? Mostrando que Goliat estaba fuera del pacto y de las promesas de Dios, mientras que Israel era el pueblo verdadero escogido por Dios. ¿Quién es este incircunciso, verdad? Es algo hermoso porque es esencial. La fuerza de David estaba en la fidelidad de Dios, que le garantizaría una gran victoria en lo que él estaba viendo ante sus ojos. ¿Quién es Goliat? Para que desafíe al ejército del Dios viviente. Lo que es una perspectiva para la nación de Israel que les provocaba miedo, para David es algo tan diferente, que le provocaba un desafío interno. Y aquí se ve el carácter que tienen algunos y del que carecen la mayoría. Algunos miran un obstáculo y dicen: es invencible, no lo podemos derrotar. Pero hay unos que dicen: yo voy valiente, yo no tengo miedo, yo confío en el Dios de los cielos. Y ellos observaban un gigante. Sin embargo, David miraba a un mortal más, a un humano más, que lo único que tenía era estatura y que estaba desafiando al Dios todopoderoso. Porque David sabía que el Señor estaría con él y que Dios mismo enfrentaría a Goliat. Dios pelearía con él, y vio esta situación desde el punto de vista que la estaba mirando Dios. Un desafío, una vergüenza, un oprobio para el pueblo de Dios. Sí, porque Goliat no estaba desafiando solamente al pueblo, estaba desafiando a Dios mismo con su altanería, con su arrogancia, con sus palabras que lanzaba día tras día. En la mañana y en la tarde lo hacía. Y esto, amados hermanos, llevaba a David a sentirse desafiado para enfrentarlo con sus propias manos. ¿Cuántos David hay en este lugar? Deberíamos de tomar este sentimiento, porque Dios pelearía con David y vio la situación desde el punto de vista de Dios. Es necesario que ante el problema, ante la crisis, ante lo imposible, ante lo que te desafíe, veas eso desde el punto de vista de Dios. Esto ayudará para mi propio bien, esto mejorará. Dios mismo quitará esta situación de mi vida. Es necesario que tengamos ese tacto o esa vista espiritual y podamos discernir en medio de lo imposible, en medio del caos, en medio de la prueba. Podamos discernir que el Señor nos dará una gran victoria de lo que estamos atravesando. Vuelvo y le repito: Saúl tenía miedo. Los generales más fuertes de la nación de Israel estaban acobardados. Parecían que no habían hombres que pudiesen enfrentar a aquel gigante. Todos se atemorizaban y decían a una: ya vieron el hombre que salió, ya vieron el gigante, ya vieron la estatura, ya vieron el asta de su lanza, qué pesada, vieron el casco, qué pesado. ¿Quién podrá penetrar la armadura de aquel gigante? Todos se cuestionaban así. Pero David, un hombre que confiaba en Dios, esperaba en Dios, se apoyaba en Dios, decía: ¿quién es este incircunciso? Así les decíamos en el campeonato de fútbol, ¿verdad, los hermanos? Incircunciso les decíamos.
Ahora me entienden. Es tremendo. Pero David estaba viendo el punto de vista de Dios. Y saben algo, las personas que confiamos en Dios, sabemos que de Dios siempre viene nuestra ayuda. Porque Él ha dicho que nunca nos dejará, que nunca nos desamparará. Sin importar lo grande que sea el problema, porque puede ser imposible. Puede ser algo que humanamente ya se nos sale de las manos, sí, pero Dios sigue siendo soberano y Él tiene el control. Y Él no te dejará, Él no te desamparará. Qué lindo esto. David miraba desde el punto de vista de Dios. Mirar las circunstancias imposibles desde el punto de vista de Dios nos ayuda a tener una correcta perspectiva. Sí, sin importar cuán grandes sean los problemas, cuán gigantes sean los problemas, nos ayuda a tener una correcta perspectiva, porque nos dice a nuestro corazón, alentándonos, Dios sigue teniendo el control. Amén. ¿Cuánto nos identificamos con David? Porque esto nos ayudará a poder pelear mejor. Este versículo 26 es tremendo, porque David pregunta: ¿qué dará el rey al que venza a este filisteo pagano? Versículo 27: y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así hará el rey al que lo venciere. Mire qué tremendo esto, versículo 28. Y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira. Este Eliab es un aguafiestas, ¿verdad? Eliab, así como ya. Es un aguafiestas, su hermano mayor. Se encendió en ira con David y le dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver a la batalla has venido. Y David respondió: ¿qué he hecho ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él, hacía otros, preguntó de la misma manera, y le dio el pueblo la misma respuesta que antes. El hermano mayor de David era un aguafiestas. Y así nos vamos a enfrentar con personas que nos quieren minimizar, quieren apagar la confianza y la fe que nosotros tenemos en la vida. Siempre hay gente que te va a decir: tú no puedes, eres muy pequeño, tú no tienes las cualidades, la capacidad. Pero hermano, quiero llevarte a tu corazón un sentimiento hermoso. La Biblia dice que todo lo podemos en Cristo Jesús, que nos fortalece. Y David lo sabía. Quizás su hermano mayor le dice: ¿qué estás haciendo aquí? Sé que has venido a ver la batalla, como diciéndole: ándate, ya estuviste mucho, fue mucho el tiempo, has abusado, anda, cuida las ovejas. Porque sabía de alguna manera que David era uno que confiaba mucho en sí mismo, que tenía una autoestima correcta, una confianza correcta, que no se atemorizaba ante nada. ¿Y sabe qué hizo David? Se apartó de su hermano. Fue lo mejor que hizo. Dígale al hermano de la par: cuando alguien sea un aguafiestas, quiera enfriarte en tu fe, apártate. Apártate. La gente así hay que apartarse, porque no suma, resta. Te roba tu confianza, te roba tus sueños, te roba tu fe, te roba los proyectos, porque quizás en la mente de David se estaba creando el sentimiento de que no hay ninguno que lo enfrente, no hay ninguno que se anime, no hay ninguno que se atreva. ¿Por qué no lo hago yo? Y su hermano mayor le estaba diciendo: vete. Pero él se apartó e hizo lo mejor que podemos hacer como cristianos: alejarnos de quienes intentan, porque
A veces hay personas que son usadas por el diablo. Aquí podemos decir con toda certeza de que su hermano mayor estaba siendo un instrumento de las tinieblas para opacar aquel propósito tan grande que Dios tenía para la vida de David. Para la vida de David. Versículo 31. Fueron ahora oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Ahora David es promovido. Aquel joven que cuidaba ovejitas y que solamente fue al campo de batalla a llevar quesitos, no sé, panes, que fue a dejar algunas cosas, ahora era promovido y ahora era llevado delante del rey. Dios tiene un tiempo de promoción para los que confiamos en su nombre, para aquellos que en lo humilde, en lo secreto hemos sido fieles. Dios tiene un tiempo de promoción para aquellos que en la intimidad hemos aprendido a confiar firmemente en el Señor. Y dice el versículo 32 que cuando David llega al rey, y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Mire las palabras de un niño de 15 años. No desmaye el corazón de ninguno. Yo mismo me ofrezco a ir a pelear contra ese filisteo pagano. Imagínate a David. Quizás sintió quebranto en su corazón de ver tanta cobardía en el pueblo que Dios había escogido. No era cualquier pueblo, era un pueblo que había visto que el mar se abriera en dos. Era un pueblo que había visto que Dios les entregara la tierra de Canaán. ¿Sabía usted que cuando conquistaron Canaán y llegaron aquellos espías, dijeron: allá hay gigantes como de 3 metros? Porque Goliat no era el único gigante. Y Josué, Caleb y algunos de ellos fueron y lo derrotaron. Ellos ya habían experimentado el poder de Dios que los respaldaba en el pasado. Habían experimentado grandes victorias. Siendo un pueblo pequeño, había sido preservado frente a naciones gigantes y que eran aptas para la batalla, y ellos apenas estaban empezando como nación. Pero aquí los vemos acobardados. Y David, que en su sangre corría las promesas de un Dios que lo había escogido como parte de su pueblo glorioso, no se estaba acobardando. Por eso le dice a Saúl cuando llega: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Versículo 33. Le dijo Saúl a David: no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Los teólogos, cuando llegan a este versículo bíblico, por el verbo hebreo que ocurre ahí, llegan a traducir que David no alcanzaba ni los 15 años, porque se consideraba un niño. Un niño. Y David bien llega y se enfrenta. Versículo 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Qué humildad le da David, porque él va valientemente a enfrentar a Goliat, pero él muestra su realidad. Y dice: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca,
y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Versículo 36. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque, tremendo esto, ha provocado al ejército del Dios viviente. Versículo 34. Yo quiero que usted lea eso, porque aquí hay vida para nuestro corazón. Hay aliento de Dios. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Qué tremendo esto. Les decía que cuando Josué y Caleb entraron a la tierra de Canaán para conquistarla, usaron palabras hermosas para alentar al pueblo de Israel y fueron las siguientes: no desmaye el corazón de ninguno. Las mismas palabras que utilizó David. No desmaye el corazón de ninguno. Porque Israel ya había enfrentado a estos gigantes anaseos hacía 400 años atrás. El corazón de los paganos se debilita, escuche muy bien, ante el poder del nombre del Dios de Israel, ante el poder del Dios que nos ha llamado a nosotros. Y David, cuando estaba frente a Saúl, Saúl le dijo: es que no podrás tú. Pero no veía Saúl la fe invencible que estaba siendo colocada en el corazón de aquel muchacho. No la veía. La fe de David, como la de Josué y la de Caleb, encontró, ¿verdad?, siempre la razón para ver un desafío y la manera de enfrentar aquella vergüenza y oprobio que tenía la nación de Israel. Y David hizo caso omiso a las palabras de Saúl, porque él no estaba por apariencias externas. Saúl tenía una buena razón en su valoración, porque lo veía un muchacho. Pero David era un hombre que estaba lleno de la presencia del Señor en su vida. Estaba llenísimo. El Espíritu Santo lo acompañaba. Y por eso él dijo: tu siervo era pastor de ovejas, y cuando un león, un oso, me robaba un cordero, tu siervo iba, lo hería y se las quitaba de la boca. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y a este filisteo pagano le sucederá lo mismo. Qué tremendo, ¿verdad? Del mismo modo que David cuidaba las ovejas de su padre Isaí y las había protegido del oso y del león, ahora David entraba en una nueva responsabilidad como un pastor que guardaría a Israel. Ese era el pastor que demandaba a la nación de Dios, uno que eliminara aquella vergüenza, aquel oprobio, aquella desdicha, uno que eliminara a Goliat. Sí, uno que eliminara a Goliat. Qué lindo es Dios, porque Dios es sumamente poderoso. Y David exclamó en el versículo 37: Jehová que me ha librado de las garras del león y del oso, Él también me librará de este filisteo pagano, de este incircunciso. Por eso aquel día ganamos el trofeo. Amén. Porque el Señor está con los humildes, con los pequeños, con los que confiamos en su nombre. Dios está. Hoy los muchachos que entrenan en este lugar tienen un desafío muy grande. Están en la final representando a la provincia y pueden ser los campeones de la provincia. Y el día miércoles que yo estaba con ellos, ustedes los vieran humillados ante Dios. Cómo oraban, cómo se hincaban, algunos sensibilizados con una lágrima en su rostro.
Y yo le decía a Dios, mientras estaban en el partido: Dios, acuérdate de sus humillaciones, porque Dios no desampara ni abandona a los que confiamos en su nombre. Él nunca te va a dejar. David había experimentado la dicha de Dios, y es que se nos olvida que Dios nos ha llamado a ser invencibles. Si ustedes vieran el poder de Dios que nos respalda, quizás no se acobardaran tanto ante los problemas. Si ustedes vieran cómo Dios camina con nosotros, hay poderosos ángeles. Una vez estaban en una batalla, iban a cazar a uno de los profetas, y el siervo del profeta estaba atemorizado por el ejército. Y el profeta oró: Señor, te oro para que pueda abrir sus ojos. Y cuando abrieron los ojos, vio un ejército de ángeles que estaban a caballo con sus espadas de fuego, que los defendían a él y al profeta. David sabía esto, que Dios es un poderoso gigante que le respalda, que le protege y que le defendía. Y de la misma manera lo es con nosotros. El Dios que me libró de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Así dijo David. Él también me librará. David fundaba su fe en la fidelidad de lo que había experimentado en Dios. Su fe estaba basada en Dios. Su experiencia con el león y con el oso no era casualidad. Dios permitió todo eso para darle una preparación divina a David. ¿Y saben algo, amados hermanos? Teológicamente aquí vemos la doctrina de la providencia. Dios prepara a sus siervos en lo secreto para usarlos en público y darle grandes victorias. Sí, qué lindo. Jehová también me librará, exclamaba David. Él lo había creído con anterioridad. David tenía una fe completa en el Dios de Israel. Jehová estaba con él, y era una de las primeras indicaciones explícitas que le motivaba a David a enfrentar a aquel gigante que le decía: usted era de aproximadamente 3,5 metros de estatura, porque David sabía que el Señor estaba con él. Versículo 38. Primera de Samuel 17, versículo 38 hasta el 40. Vamos a leer. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho tal prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con todo esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí todas aquellas cosas. Y tomando su cayado en su mano, escogió 5 piedras lisas de arroyo y la puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Aquí hay una revelación muy bonita en estos 3 versículos, y es que cuando Saúl lo va a enviar a la guerra, le coloca su vestidura real, y David no podía andar. Era un muchacho, era pequeño. Saúl era el más grande entre los hijos de Israel en aquel entonces. Le quedaba grande la armadura. Era incómoda, era muy pesada. Era muy pesada. Esto tiene una aplicación espiritual muy sublime. Hay armaduras que nosotros no tenemos que ponernos porque no nos calzan. Tenemos que aprender a pelear solamente con nuestra confianza en Dios. Y hay gente que intenta por muchos medios alcanzar la victoria,
pero se le olvida que el medio de la victoria definitiva y absoluta es solamente Dios. Hay armadura que no debemos ponernos, la de la incredulidad, la de alejarnos de la iglesia. Esa no debemos ponérnosla por nada. Hay armaduras que no son nuestras. Esto tipifica también lo que dice Efesios capítulo 6 versículo 10, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, vestidos pues de toda la armadura de Dios para que podáis resistir contra las acechanzas del diablo. Y empieza a describir la armadura espiritual del cristiano. Esa sí debes colocártela en todo momento, que su palabra sea la espada de dos filos que te acompañe y ataque al enemigo que intenta llevarte a la incredulidad, a la desconfianza, a la derrota, a la vergüenza, a la desdicha. Sí, esa es la armadura que tenía que ponerse David, y David se quitó todo aquello porque dice la Biblia que no podía andar, y aparte de eso él nunca había practicado. Y tomó su bastón y escogió 5 piedras lisas de arroyo y tomó su honda en la mano y se fue hacia aquel filisteo. Hermanos, David tomó 5 piedras, note muy bien esto, 5 piedras de arroyo. Y voy a tratar de darle una interpretación a esto con ayuda y el poder de Dios. Saúl quiere que David use su armadura, pero David entiende que la victoria no depende por medios humanos. Las 5 piedras simbolizan la preparación y la sencillez y la confianza de David, porque el nombre de Jehová lo respaldaría. Es tremendo, porque las armas, dice 1 Corintios, 2 Corintios 10:4, las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosísimas en Dios. Y así se fue. Y con estas 5 piedras, su honda y un bastón en su mano, fue a enfrentar aquello que tenía atemorizado a la mayoría de sus hermanos. Una vez me tocó orar por una muchacha influenciada por las tinieblas, que presentaba una posesión demoníaca muy fuerte. Yo tenía alrededor de 16 años en aquel entonces. Y Dios es poderoso. Dios es tan poderoso. Yo entendí en aquel entonces que cuando Él va contigo, te hace invencible. Te hace invencible. David, con tan solo 15 años de edad aproximadamente, fue y se enfrentó a aquel gigante que había sido un hombre de guerra toda su vida, porque confiaba en Dios. ¿Sabe algo? Aquí está el Espíritu Santo de Dios. Aquí está. Él está en este lugar y Él quiere que te diga algo. Él quiere que te diga que tu confianza en Dios te ayudará a derrotar lo que tanto te aqueja. Quizás tu familia está pasando pruebas difíciles y tú lo sabes y te duele. No te deja estar en paz, no te deja dormir, te roba la tranquilidad. Dios, a través de tu confianza en Él, puede darte una victoria muy grande, una victoria muy poderosa, muy poderosa. Así como David, que había confiado firmemente en el nombre de su Dios, en el nombre de su Dios. Le contaba acerca de esa liberación que me tocó hacer cuando era muy niño.
yo no iba a orar por esa persona. Iba a orar un seminarista, otro hermano, y yo les iba a acompañar con el agua bendita. Así iba yo. Para los que no saben, yo estuve muy metido en el tema católico y pensaba ser sacerdote. Cuando llegamos a ese lugar, la cosa se salió de las manos. Fue algo descomunal. La muchacha caminaba por las paredes así como una araña. No estoy bromeando. Fue algo que se salió de las manos y fue algo tan sobrenatural. Y ellos se llenaron de miedo y se echaron para atrás. Durante 9 horas estuvimos orando por esta chica y yo me acerqué. Estaba muy niño. Yo me acerqué, abracé mi Biblia, que es la poderosa que la tengo en el altar, en donde siempre oro por ustedes. Siempre, aún las ofrenditas que ustedes dan para comprar el equipo que ocupamos comprar, ahí yo siempre la pongo ahí para que Dios los bendiga más y me los ayude. Y yo agarré la Biblia poderosa y me acerqué y solamente le puse la mano en la frente. Tenía un poco de miedo, sí, tenía un poco de miedo. Pero vi tanto respaldo de Dios. Y con tan solo 16 años vi a Satanás someterse ante un niño que confiaba en Dios. Y ni le cuento todo lo que he visto, porque Dios es poderoso. David había aprendido a confiar en Dios. Había aprendido a apoyarse en Dios. Sabía que Dios le daría una gran victoria y eso no le detendría. Es más, no cuestionaba para nada a David enfrentarse contra aquel gigante de 3,5 metros. No lo cuestionaba, porque David sabía que el Señor caminaba con él. Versículo 45. Entonces, perdón, vamos un poquito más para atrás. ¿Qué? ¿En cuál? 41. Regáleme un momentito para no adelantarme. Versículo 41. Y así se fue el filisteo, terminó el 40. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era un muchacho, era rubio, venía de Costa Rica y tenía un hermoso parecer. Versículo 43, que yo veo que se me están durmiendo, entonces yo no sé por qué mi mamá no me puso David, la verdad. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus propios dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Así le dijo. Goliat empezó a burlarse. Quizás pensó que era una trampa lo que le estaban haciendo, pero él dijo: no importa, igual voy a enviarles destrozado a este muchachito que me enviaron a la batalla. Lo tomó en poco y exclama: ¿vienes a mí con palos y piedras? Satanás quizás te ha tomado en poco durante mucho tiempo y te ha visto débil, frágil, pequeño, insignificante. Pero si tú confías en Dios, cambiará todo esto y el Señor te dará una gran victoria. Versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, y mire los detalles de esto, lanza, jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, al que tú has provocado. Así le dijo: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza,
y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada o con lanza, porque, qué tremendo, ¿verdad? Porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Qué lindo, amén. Esto es impresionante. David nos narra él mismo que el filisteo venía con espada, con lanza, con jabalina, con casco, venía bien protegido contra él. Venía bien protegido exteriormente, pero espiritualmente ya estaba derrotado, porque Dios lo había decretado. Dios había dicho que ese era el fin de este hombre que había atemorizado durante 40 días a su pueblo. Qué bonitas las palabras de David, nos llenan de fe. No se parece a nosotros en nada, porque nosotros somos tan cobardes, nos atemorizamos tan fácilmente. Se cae una cuchara y ay, asustadísimo, ¿verdad? Pero David confiaba en Dios y exclamaba lo siguiente: mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Casi nada, iba respaldado por Dios, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú, Goliat, altaneramente has provocado. Así le dijo David. Y así deberíamos nosotros actuar ante la prueba. Y así deberíamos actuar ante Satanás, que está pervirtiendo todo para destruirte en tu vida o destruir a los tuyos. Así deberíamos actuar, porque ahora Dios le daría una gran victoria a David. Y David exclama: Jehová te entregará hoy mismo en mi mano. Yo te venceré. No solamente te venceré, te cortaré la cabeza y daré tus cuerpos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. La confianza de David levantó en alto el nombre de Dios. Esta declaración de fe de David, esta es una declaración central en este pasaje bíblico. David no se exalta a sí mismo, sino que proclama la gloria de Dios, y el propósito de la batalla era engrandecer el nombre de Dios. Era colocar en alto el nombre de Jehová en aquella batalla. Qué bonito, ¿verdad? Porque la gloria le pertenece a Dios. Siempre le pertenece a Dios y no a nosotros, que somos frágiles instrumentos de Dios, ¿verdad? Y dice David: voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Goliat acudió a la batalla en su propio nombre, pero David acudió a la batalla en el nombre de Jehová de los ejércitos, y eso ya le aseguraba una gran victoria. Toda la tierra sabrá, dijo David, porque él luchaba en el nombre y para la gloria del Señor. Gloria que se extendería hasta los lugares más remotos, en todas las naciones y en todo lugar y en todas las edades. El nombre de Dios ha sido levantado por esta proclamación de fe que hizo David en aquel entonces. Porque es impresionante. Se han hecho películas, se han hecho novelas, fábulas increíbles de esta batalla épica entre David y Goliat. David levantó y supo colocar como un verdadero creyente, como un verdadero hijo de Dios, el nombre de Dios en alto. Y esto es tremendo, ¿verdad? Porque en realidad Goliat estaba desafiando a Dios mismo al intentar avergonzar a su pueblo. Y Dios
Dios no puede ser avergonzado, y menos por un filisteo incircunciso y pagano como Goliat. Versículo 48. Y aquí viene lo bueno, agárrese de la silla. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio a prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Dice el versículo 50. Así venció David al filisteo con honda y con piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David una espada en su mano. Entonces corrió David, dice el versículo 51, y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó la cabeza. Y cuando los filisteos vieron al paladín muerto, huyeron. Qué tremenda victoria, ¿verdad? Así venció David a este filisteo que había desafiado tanto al ejército de Dios. Aparentemente, la debilidad que confía en Dios vence cualquier fuerza de este mundo. David nos muestra esto. Aún esto es una tipología de Cristo. Así como Cristo derrotaría más adelante a sus adversarios, porque de la misma manera en que lo hizo David, Cristo derrotaría la muerte en la cruz, ¿verdad? Y también al pecado. La Biblia nos muestra que David es un pequeño Cristo en representación de que le dará una gran victoria a su pueblo. Y en la teología bíblica, eso es lo que nos muestra el texto bíblico. Dios nos dará una gran victoria. Le cortó la cabeza. Esta fue la promesa que David le había hecho a Goliat. No tenía espada, pero se lo había anticipado. Y posteriormente, ¿verdad? Ellos huyeron en desorden, porque el Señor Dios poderoso estaba con David. Amado hermano, en esta predicación podemos entender que la batalla no es tuya. La batalla no es nuestra. No es nuestra. Es del Señor. Éxodo capítulo 14, verso 14 nos dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Jehová peleará por vosotros. Éxodo 14, 14. Y vosotros estaréis tranquilos. Cuando enfrentemos gigantes, llámese como se llame, problemas, tentaciones o crisis, debemos recordar que Dios pelea por nosotros. Dios pelea por ti y por mí. Él pelea por nosotros. La fe debe fundamentarse en la fidelidad de lo que Dios ha hecho con nosotros en el pasado y lo hará en el futuro. Si Dios nos libró antes, así como libró a David, nos librará otra vez. Y hoy podemos entender esto: nuestra victoria sobre lo que nos aflige, nos aqueja, aún sobre el pecado, no es por nuestras propias fuerzas, sino por las fuerzas de Él, que fueron ganadas para nosotros en la cruz del Calvario. Amén. David y Goliat no solamente es una historia de motivación humana, sino es una revelación cristocéntrica. Dios usa lo débil para confundir a lo fuerte y muestra que la victoria siempre le pertenece al Señor. Al igual que Israel necesitó un representante, en este caso a David, para vencer a su enemigo, nosotros siempre necesitamos de Cristo para vencer. Cristo
es nuestro eterno David, quien venció al enemigo más grande, al pecado y a la muerte. Qué lindo es esto, ¿verdad? Qué lindo es esto. Primera de Corintios 15, 57 nos dice: mas sean dadas gracias al Señor, que nos da la victoria siempre por medio de Cristo. Y aquí empiezo a predicar. Amén. Ya les narré la historia. Vamos a predicar en este momento, hermano y hermana, de la misma manera en que Dios destruyó a ese gigante. Él puede llevarse lo que te aqueja en tu vida. Hoy te pregunto, ¿qué ves imposible? ¿Qué estás atravesando en tu vida personal, aún en tu relación con Dios? ¿Qué ves invencible? ¿Qué te ha causado gran pesar como le causó Goliat a la nación de Israel? Déjame decirte que Dios, y solo Dios, con su inmenso poder, puede otorgarte una gran victoria. Puede darte una victoria aplastante sobre tu enemigo. Levanta tus manos, yo quiero orar por ti.